Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa precisamente les proponemos hablar de agricultura para ver cómo se puede hacer un manejo y control de plagas de manera sustentable. La biodiversidad es el resultado del proceso evolutivo. Refleja el número y la variabilidad de organismos vivos a nivel de especies, entre las especies y a nivel de los ecosistemas. Incluye además el ensamble y las interacciones jerárquicas de las escalas de organización genética, taxonómica y ecológica. Con la producción agropecuaria, el hombre interviene en los sistemas, generando cambios en el proceso natural de las diferentes especies. En un sistema prístino sin cultivos no existen plagas, existen organismos que tienen distintos hábitos alimenticios. Y de acuerdo a esos hábitos alimenticios, después el hombre dentro de un agroecosistema, viendo su funcionamiento, los denomina de otra manera. El agroecosistema es un sistema productivo. Entonces todo lo que allí tenga denominación va a ser por intervención antrópica. Pero en un sistema prístino va a haber organismos invertebrados o vertebrados, herbívoros, zoófagos, quiere decir que se alimentan, son carnívoros, también omnívoros, fungívoros, va a haber hongos, bacterias, virus que van a desarrollarse en vegetales o hongos, bacterias o virus que también se desarrollan en insectos. Entonces, en un sistema prístino todos conviven porque uno preda sobre el otro, y se van autorregulando las poblaciones, porque si no se regulara el crecimiento de una población, llegaría a un momento donde el ambiente, el alimento es limitante y se produciría un crash poblacional hasta una especie en extinción, como hay algunas especies. Pero en este caso lo que hay es una posición de equilibrio de las poblaciones a través de la cual van fluctuando las distintas poblaciones justamente porque se autorregulan entre ellos. El herbívoro se alimenta de la planta y va creciendo su población, pero el zoófago va consumiendo, entonces el herbívoro baja y van fluctuando alrededor de una línea que es el equilibrio poblacional que se toma como referencia después para el umbral de daño económico en el agroecosistema. Nuevas tendencias productivas orientadas a generar sistemas sustentables se están enfocando en la puesta en marcha de estrategias que fomenten el reemplazo progresivo de tecnologías de insumos por tecnologías de procesos, como base de la transición de sistemas agrícolas convencionales a sistemas de base agroecológica. La estrategia es justamente tratar de conocer el sistema. Y no hacer una transición es eso, es tomar, si yo tengo un campo y lo tengo en un manejo a base de insumos, lo que tengo que hacer es comenzar a ver los procesos, pero no todo en el campo, una parte. Tengo que ir probando, viendo, conociendo, y esta tecnología de procesos se basa en los procesos biológicos. Hay una mayor observación, una menor aplicación de insumos, y ir paulatinamente transformando la superficie de todo el campo, pero paulatinamente en algún porcentaje del campo en otra forma diferente, porque en un año o en un verano, que es un cultivo es el periodo de un cultivo, o en invierno, que es un periodo de cultivo, son meses nada más. Entonces en esos meses no vamos a lograr una transformación total. Esto lleva años porque aquellas poblaciones biológicas que se han perdido hay que recuperarlas. Entonces ir paulatinamente y con superficies parciales del campo, porque es iluso pensar de que vamos a hacer toda una transformación en un ciclo de cultivo y no es así. Es una tecnología de procesos a largo plazo, pero en el largo plazo cumpliríamos con la definición de sustentabilidad, que la tierra no es nuestra, sino que se la pedimos prestada a nuestros nietos, porque es así, es en el tiempo donde se recuperan los recursos naturales que uno lo toma como servicio ecosistémico. El enfoque que se le debe dar es concentrarse en tecnologías de conocimiento, tecnologías de procesos basadas en conocimiento del ambiente, de los cultivos, de las pasturas, de las biologías de las plagas y de las complejas interacciones en los sistemas de producción. Así que ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Siempre se habló de un uso irracional, que a mí me parece un concepto que no va, porque nadie es irracional, todo el mundo razona.
todo el mundo en la producción lo que quiere es lo mejor, depende de la filosofía de vida o la sensibilidad. Algunos productores van a preferir mayor rendimiento, otros van a preferir mayor cuidado del ambiente, y ahí está la transición entre una producción donde la ecología se tiene como base y sería la agroecología, en una transición hacia un cultivo que yo creo que ya los extremos convencionales no existen, sino que aún el que produce a base de insumos te está conociendo que hay un detrimento con la naturaleza. Pero es considerar todos los recursos naturales, no solo los enemigos naturales de plaga, sino el uso del suelo, los cultivos de servicios que le llaman ahora, que siembran una vicia, y esa vicia es una cobertura de flores y humedad para los enemigos naturales que comen cortadoras o babosas o bichobolitas, que son plagas que están en superficie. Lo mismo conservar la biodiversidad vegetal con áreas no disturbadas y no matar las malezas, disminuir el uso de herbicidas, porque también estamos matando el reservorio de los enemigos naturales que necesitan néctar, polen y demás para poder ir a consumir los herbívoros. En la producción agrícola, la prevalencia de afecciones varía entre cada etapa productiva. Las distintas especies vegetales presentan diferente sensibilidad o predisposición a padecer afecciones. En el control biológico de plagas, la aplicación de un plan integral debe contemplar acciones de diagnóstico y monitoreo. Hay que caminar el campo y monitorear, hay que observar. No es aplicar un insecticida y después la planta crece porque no tiene insectos, más fácil. Pero en el largo plazo me quedo sin recursos ecosistémicos que son aliados para la producción. Manejo integrado es la integración de estrategias para el manejo de la sanidad de un cultivo, ya sea enfermedades, insectos o plantas no deseadas como las malezas. La integración de estrategias que pueden ser las naturales, como son las biológicas, culturales, como son el manejo de fecha de siembra, que lo hace el hombre, corriendo la fecha de siembra porque una plaga ya no va a estar en estado larval para hacer daño. Las genéticas, hay mucho material resistente en el mercado, también las semillas genéticamente modificadas, las estrategias químicas que obviamente están siempre porque hay todo un mercado y usadas adecuadamente salvan la pérdida de un cultivo. Entonces esas son todas estrategias con las que se cuenta, las físicas que son las mecánicas, el roturar un suelo, que pueden exponer a los gusanos. Ahora con siembra directa no se hace tanto, pero sí en cultivos como la papa, por ejemplo, que tiene alto refinamiento de suelo, no hace falta controlar gusanos blancos antes de plantar los cortes o papa, porque se exponen con el laboreo al sol y hay un control natural de gaviotas también. Entonces, hay que considerar todas las estrategias químicas, biológicas, culturales, físicas y genéticas para integrarlas. Pero para poder integrarlas, tengo que saber qué población voy a controlar con toda la integración de esas estrategias. Entonces, para eso tengo que tener muy, muy claro que hay herramientas para tomar decisiones de aplicar esas estrategias, que son los muestreos y los monitoreos, que me permite ver cuál es la dinámica poblacional de mi plaga, de la plaga que considero en ese momento, en mi cultivo, en ese momento de desarrollo de cultivo, y en el monitoreo, cuando llevo una planillita para anotar en las distintas muestras, hay una columna que dice enemigos naturales, y ahí anoto si hay insectos benéficos también. Después de ver cómo el control biológico de plagas nos acerca a la sustentabilidad productiva, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a estar hablando del bienestar animal en la producción. Para la ganadería, el bienestar animal es un tema central y para ver cómo se lo puede monitorear a distancia, a través de una entrevista remota, les vamos a contar la experiencia del IRTA en España.
Entramos en tema y vamos a la nota. El bienestar animal, que supone el cuidado de las especies como una actitud humana de conservación y respeto a la naturaleza, representa además un aspecto clave para el mejoramiento de la producción. Para alcanzar el bienestar de los animales, se deben contemplar pautas y cuidados que propicien la mejora de sus condiciones de vida, tanto en los sistemas intensivos como extensivos. Sea un bovino, sea un porcino, sea incluso nosotros mismos, cualquier factor que va a atentar contra su bienestar va a ser cualquier factor que vaya contra su homeostasis, contra su equilibrio interno. Es decir, cualquier factor de estrés que vaya contra la capacidad de ese animal para adaptarse a su entorno. Y eso puede ser muy diverso, puede ser frío, puede ser calor, puede ser falta de alimento, puede ser falta de bebida, puede ser un alojamiento inadecuado, puede ser una enfermedad, puede ser una cojera, puede ser no sé, pueden ser muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que afecta a un bovino? Pues todo aquello que le haga la vida más difícil. Al final, el bienestar animal es una fotografía de estado, ¿no? Cómo se encuentra un individuo en un momento determinado, en un entorno concreto. Cuanto mayores dificultades tenga ese animal para adaptarse a ese entorno, es decir, más difícil se lo pongamos, porque tiene que pelear por la comida, tiene que pelear por la bebida, o sencillamente no hay una comida de buena calidad, o sencillamente hace calor, o hace mucho frío, etcétera, ¿de acuerdo? Cuanto más dificultades le pongamos a ese animal, a ese entorno, más difícil va a ser que tenga un buen bienestar. Por tanto, ¿qué afecta al bienestar de un bovino? Pues todos aquellos factores de estrés que lo alejan más de una adaptación perfecta e idónea al entorno en el que se encuentre. Anthony, ¿hay diferencia en cuanto al bienestar de los animales si los sistemas son intensivos o extensivos? Lo que hay es diferentes factores que puedan afectar al bienestar. Es decir, en sistemas extensivos los problemas de bienestar van a ser unos y en sistemas intensivos van a ser otros. Nosotros somos bastante, los que trabajamos al menos en bienestar animal desde una vertiente más científica, somos bastante contrarios a definir sistemas buenos o sistemas malos, porque no existen los sistemas buenos o los sistemas malos. Existen los animales concretos que están un día en una ganadería buena y que están en otro día en una ganadería mala. Y tanto unos sistemas como otros tienen puntos a favor y puntos en contra. Y un animal puede estar perfecto en un sistema que a priori pueda parecer que es peor, y otro animal puede estar muy mal en un sistema que a priori puede parecer muy bueno. Entonces, ¿cada sistema plantea diferentes desafíos en relación al bienestar animal? Bien, esa es una buena pregunta, porque depende del sistema, lo que vas a encontrar es problemas diferentes. Es decir, en sistemas extensivos el problema puede ser de calidad de pasto, puede ser a la hora del animal de encontrar una buena fuente de bebida en buenas condiciones, o puede ser, por ejemplo, que cuando haya un accidente o haya un problema, pues no tenga pues, acceso a un veterinario cerca que lo pueda tratar. Por tanto, esos son problemas potenciales que puedas encontrar en extensivo. En cambio, en intensivo, los problemas que suelen ser más habituales, pues es competencia por el espacio, porque el espacio en intensivo es muy caro y por tanto suelen ir con densidades relativamente altas. La falta de estímulos, es decir, en intensivo el principal problema que suelen tener los animales es que no tienen acceso al mismo tipo de comportamiento natural que pueden tener en extensivo. Es decir, en definitiva, que tanto en sistemas intensivos como en sistemas extensivos habrá diferentes problemas de bienestar animal y no hay ningún sistema que sea perfecto. Entonces, lo que hay que hacer es saber evaluar en cada sistema cuáles son los puntos críticos, centrarse en el animal y entender que en un mal sistema puedes tener animales que funcionan bien y en un buen sistema puedes tener animales que estén mal. Por tanto, siempre que puedas, evalúa el bienestar no en un sistema productivo, no des por hecho que por ser un sistema productivo A, B o C, el bienestar va a ser A, B o C, sino que céntrate en evaluar realmente cuál es la experiencia de vida de esos animales en cada uno de esas ganaderías, porque el único que sabe cómo está viviendo en esa ganadería concreta es el propio animal. Por tanto, hay que ir a preguntarle a ese propio animal con medidas centradas en ese propio animal. Anthony, ¿qué se debe evaluar para determinar el estado de bienestar de los animales? En definitiva, nosotros hablamos siempre de los 4 grandes principios de bienestar animal, ¿no? Que esté bien alimentado, que esté bien alojado, que tenga una buena salud y que tenga un comportamiento apropiado.
Esos son los cuatro grandes principios de bienestar animal. Dentro de estos cuatro grandes principios, lo que vas a hacer es ir buscando qué indicadores te pueden decir que un animal esté bien alimentado. Por ejemplo, en bovino puedes mirar condición corporal. Una buena condición corporal te está diciendo que el animal está bien alimentado a largo plazo. Hay gente que se centra mucho en instalaciones y manejo, ¿no? Va, por ejemplo, a mirar cuáles son las condiciones de un comedero o si la comida está en buenas condiciones. Esto te dice cómo está el recurso hoy, pero no te está diciendo nada de cómo estaba el recurso ayer o anteayer o un mes atrás. En cambio, la condición corporal sí que es un buen indicador de cuál es el estado de hambre crónico de ese animal a largo plazo. Por ejemplo, cuando hablamos de confort, ¿qué podemos mirar? Pues animales bovinos jadeando que nos dicen que están pasando calor. Por tanto, es un indicador de estrés térmico. Miramos, por ejemplo, un bovino, podemos mirar como un confort en la zona de descanso el tiempo que tarda un animal en tumbarse. Sabemos que un animal, si tarda más de 6 segundos en tumbarse desde que ha torcido el carpo, significa que algo falla en las instalaciones, es decir, que las instalaciones no son lo suficientemente confortables. En salud, ¿qué puedes mirar? Descargas oculares o descargas nasales como indicadores de problemas respiratorios, descargas, por ejemplo, diarreas como indicador de funcional digestivo, mastitis o metritis como función reproductiva, y en comportamiento apropiado puedes mirar muchas cosas, ¿no? Cuántas horas al día están los animales pastoreando, que es una necesidad comportamental para los bovinos, o que tengan una buena relación humano-animal, si tienen miedo o no tienen miedo al hombre, que también es una buena indicador de cómo está el individuo, o por ejemplo, cómo se relacionan entre ellos. ¿De acuerdo? Si hay una conducta social positiva, es decir, se lamen, se buscan, o realmente hay mucha interacción negativa entre ellos, se pelean mucho, y esto indica que hay competencia por recursos y, por tanto, que no estamos haciendo una buena distribución de esos recursos, que puede ser la zona de descanso, el agua de beber, la comida, etc. Mediante el monitoreo georreferenciado desde el IRTA están trabajando con el bienestar animal. ¿En qué consiste este trabajo? Pues precisamente el objetivo del proyecto es conseguir que las nuevas tecnologías nos permitan que el ganadero esté allí. Es decir, cómo solo mirando la actividad del animal a lo largo del día y comparando con algoritmos los patrones de actividad de ese animal de ese día concreto con ese mismo animal los días anteriores o de ese animal con el resto del rebaño, que nos pudiera indicar en un momento determinado de cuidado que a este animal le pasa algo, que eso genere una alerta y que el ganadero pueda ir a buscar ese animal que estará geolocalizado y diga, ostras, pues sí, este animal necesita un tratamiento, o este animal está padeciendo una cojera, o incluso imagínate que tienes animales gestantes y que quieres saber cuándo va a ser el parto. En el momento del parto hay un cambio de actividad muy importante de los animales que un algoritmo conectado a un collar, ¿no? que está tomando la información de actividad del animal, pues te puede indicar, cuidado, que este animal está pariendo o está a punto de parir, y por tanto puedes hacer acto de presencia en un momento clave y muy crítico para la vida tanto de la madre como del ternero que van a hacer. Por tanto, es utilizar esas nuevas tecnologías para intentar estar allí sin estar allí, lo cual es una mejoría para el bienestar de los animales que están en extensivo, pero también va a ser una mejora de vida para el ganadero, que necesitará desplazarse menos a ver los animales y tener una ayuda en la monitorización de esos individuos. Incluso puede ayudar a atraer más gente más joven, ¿no? Un poquito más, que le atraiga un poquito más. Primero, no hacer tantas horas de ganadero como nos toca o como toca hacer a los ganaderos actualmente, y segundo, con nuevas tecnologías que también atraen mucho al público más joven. Anthony, ¿este sistema es aplicable a diferentes especies? Sí, nosotros lo estamos testando ahora en vacuno, en equino y en pequeños rumiantes, tanto ovino como caprino, y más o menos las ratios collares por animal van a cambiar, los comportamientos cambian, ¿de acuerdo? Pero la tecnología es utilizable en las tres especies. Y además aquí en España lo estamos testando en unas zonas más complicadas para hacerlo, que son los Pirineos, ¿no? Alta montaña, pastos de verano, donde están los animales a más de 2.000 metros de altura, que es donde es más difícil conseguir una parte fundamental para que estos collares funcionen, que es tener una buena cobertura de señal. Si nosotros lo conseguimos en zonas muy difíciles,
como estas, en zonas más llanas, donde es más fácil conseguir una buena cobertura, en principio tiene que funcionar incluso mejor que donde lo estamos testando nosotros. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. En la producción aviar, la nutrición es uno de los pilares que impactan de manera directa en la productividad. Y para ver de qué manera, compartimos con ustedes este informe. Los sistemas productivos intensificados han generado una mayor demanda de alimentos para el confinamiento y la suplementación. La evolución en la formulación para uso animal se ha dado de modo paralelo a la producción, dando respuesta a la demanda y a las necesidades nutricionales acordes a lo que la categoría de los animales en cada caso particular requiere. La particularidad que tiene, que nosotros tenemos que mirar muy bien, son las distintas edades, que cada edad tiene una fisiología, tiene funciones distintas. Entonces nosotros tenemos que conocer para poder aprovechar más el potencial para la producción. Factores como estrés, condiciones medioambientales, las propias características y condiciones inmunológicas del animal, o la presencia de virus concomitantes, junto a una elevada frecuencia de infecciones, son elementos para la aparición de enfermedades en los sistemas de producción aviar. Conocer la fisiología de los animales son un factor de relevancia para mejorar su desempeño productivo. El funcionamiento es un conjunto de todo, tanto de la nutrición, quanto de la sanidad también. Y nosotros tenemos que, para hacer una buena nutrición, conocer la fisiología de la ave y también los puntos que hoy que se estresan las aves, los puntos que hoy se hacen tener una baja producción o una baja calidad de producción. Para la producción aviar, la mejora de la salud a partir de un plan nutricional integral resulta cada vez más importante. Sin embargo, existen aspectos relacionados a la fisiología o el estrés al que son sometidos los animales que condicionan su potencial de producción. En general, la salud de las aves de producción está estrechamente relacionada con su estado nutricional. Por tal motivo, la mejora de la salud a partir de un plan de alimentación integral es cada vez más importante debido a la creciente restricción del uso de antibióticos. Hoy la tendencia es disminuir mucho la cantidad de antibióticos que estamos trabajando, ¿sí? No usar más. Entonces es un cambio muy fuerte que estamos empezando ahora y tenemos que trabajar con alternativas para mejorar la salud. Y la nutrición hoy no podemos nos olvidar que tiene que ayudar en esa parte también. En cada etapa del proceso productivo, el animal necesita dietas particulares que les permitan desarrollarse. Esa formulación debe asegurar el crecimiento del ave, cumpliendo con las expectativas del productor para alcanzar los objetivos trazados en el negocio. Sin embargo, el manejo de la granja debe ser integral, contemplando además aspectos relacionados al bienestar animal, la sanidad y el ambiente. Tenemos muchos pilares que hablamos que todos los pilares hacen parte para tener una buena producción. Y hoy más que nunca, esos pilares que yo llamo como nutrición, sanidad, ambiente y manejo también, tienen que caminar en conjunto. No se puede trabajar solitos, que si no, no vamos a lograr nadie, no vamos a tener una buena producción. Es un desafío muy grande, pero tenemos que hacerlo. Los requerimientos nutricionales son variables y dependen del nivel de consumo y la ganancia diaria, siendo estos condicionados a factores como raza, sexo, ambiente, estado sanitario, disponibilidad y absorción de nutrientes por parte del animal, como también por la calidad de las materias primas de los nutrientes. Para apoyos principalmente en nutrición, el nutricionista tiene que mirar el campo. Hoy
Não dá só para fazer uma nutrição com base em livros e tudo mais. Temos que mirar para conhecer nossa produção, qual é a produção, os pontos críticos que tem, que o manejo pode ajudar, que a nutrição também. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta la próxima semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.